¿Qué tal, amigos? Les habla el Padre Rafael Chávez y aquí estamos de nuevo en su pequeño espacio de meditaciones. Hoy es domingo 9 de noviembre y hoy celebramos la fiesta de la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, tú que con piedras vivas y escogidas preparas una morada eterna para tu divinidad, derrama con abundancia sobre tu iglesia la gracia que le has otorgado, para que tu pueblo fiel avance sin cesar en la construcción de la Jerusalén celestial. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. La liturgia de este domingo comienza con la lectura del libro del profeta Ezequiel, capítulo 47, versículos del 1 al 2, del 8 al 9 y 12. En aquellos tiempos, un hombre me llevó a la entrada del templo. Por debajo del umbral manaba agua hacia el oriente, pues el templo miraba hacia el oriente, y el agua bajaba por el lado derecho del templo al sur del altar. Luego me hizo salir por el pórtico del norte y dar la vuelta hasta el pórtico que mira hacia el oriente, y el agua corría por el lado derecho. Aquel hombre me dijo: estas aguas van hacia la región oriental, bajarán hasta el Arabá, entrarán en el mar de aguas saladas y lo sanearán. Todo ser viviente que se mueva por donde pasa el torrente vivirá. Habrá peces en abundancia, porque los lugares a donde lleguen estas aguas quedarán saneados. Y por donde quiera que el torrente pase, prosperará la vida. En ambas márgenes del torrente crecerán árboles frutales de toda especie, de follaje perenne e inagotables frutos. Darán frutos nuevos cada mes, porque los riegan las aguas que emanan del santuario. Sus frutos servirán de alimento y sus hojas de medicina. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 45. El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios, el Altísimo consagra su morada. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, poderoso defensor en el peligro. Por eso no tememos aunque tiemble la tierra y los montes se desplomen en el mar. El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios, el Altísimo consagra su morada. El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios, el Altísimo consagra su morada. Teniendo a Dios en medio, no vacila. Dios la socorre al despuntar la aurora. El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios, el Altísimo consagra su morada. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro alcázar es el Dios de Jacob. Venid a ver las obras del Señor, las maravillas que hace en la tierra. Pone fin a la guerra hasta el extremo del orbe. El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios. El Altísimo consagra su morada. La segunda lectura está tomada de la primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículos del 9 al 11 y del 16 al 17. Hermanos, ustedes son la casa que Dios edifica. Yo por mi parte, correspondiendo al don que Dios me ha concedido, como un buen arquitecto, he puesto los cimientos, pero es otro quien construye sobre ellos. Que cada uno se fije cómo va construyendo. Desde luego, el único cimiento válido es Jesucristo, y nadie puede poner otro distinto. ¿No saben acaso ustedes que son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Quien destruye el templo de Dios será destruido por Dios, porque el templo de Dios es santo y ustedes son ese templo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y el Evangelio está tomado de Juan, capítulo 2, versículos del 13 al 22.
Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy celebramos entonces la Basílica de San Juan de Letrán en Roma. Es la iglesia madre de toda la Iglesia Católica Romana y fue entregada al obispo de Roma en el siglo IV y siguió siendo la residencia principal del Papa hasta la construcción de la Basílica de San Pedro. Y en una época en que la Basílica de San Juan de Letrán se encontraba en ruinas, ya para aquel entonces había pasado un tiempito. Sin embargo, la Basílica de Letrán sigue siendo hasta hoy día la iglesia más importante del mundo. Si usted pensó que era la Basílica de San Pedro, se equivocó. Es la más grande, la más notoria, la más simbólica, la más cargada de significado y tiene una belleza y un esplendor incalculable. Usted va allá y queda abrumado, pero en cuanto a importancia y a estatus, sigue siendo la Basílica de San Juan de Letrán. Y es la iglesia más importante del mundo, ya que es oficialmente la Catedral de Roma, o sea, la sede del obispo. Si usted recuerda, cuando pasó todo lo de la elección del nuevo Papa, León XIV tuvo que ir a San Juan de Letrán a tomar posesión como obispo de Roma, allí a San Juan de Letrán. Al honrar esta iglesia, honramos mucho más que un edificio. La Basílica de Letrán es un símbolo de la única y verdadera Iglesia de Jesucristo, y su interior es bello e imponente. Nos señala la belleza inimaginable de la Iglesia misma, que es el cuerpo místico de Cristo. Entonces, si vamos allá, no nos quedemos en el esplendor de la roca, de la piedra, de la estructura, la amplitud, sino que es algo mucho más profundo. El Evangelio de hoy describe que Jesús, al entrar en el templo y expulsar a los cambistas con látigo y cordeles y a los animales que se vendían allí para obtener ganancias, cosa que permitieron los fariseos, exclamó: saquen esto de aquí, palabras muy fuertes, y dejen de convertir la casa de mi Padre en un mercado, dice una traducción. Otra traducción dice en cueva de ladrones o cueva de bandidos. Entonces se cita este fragmento del Salmo 69, el celo de tu casa me devora o me consume. Jesús ama a la iglesia como su propio cuerpo, porque eso es lo que es. Como su cuerpo, los miembros de la iglesia son llamados entonces y enviados a actuar como sus instrumentos, partícipes de su obra salvadora. Entonces, mucho más que un edificio, hoy honramos a la iglesia misma, lo que significa que te honramos a ti, que estás viendo esta meditación por tu dispositivo, en cuanto que eres miembro de su cuerpo, miembro del cuerpo de Cristo. Y a la luz de este pasaje del Evangelio, para la fiesta de hoy, recordamos el celo que nuestro Señor tiene por purificar su iglesia, por evitar que se contamine y por evitar que lleguen a ella o se meten a ella cosas que no son propias de ella.
Entonces, ¿cómo se purifica la iglesia? Se purifica mediante la limpieza de sus miembros. Y recuerdo en este momento lo que dijo en algún momento esta gran santa, Santa Teresa de Calcuta, acerca de una pregunta que le hicieron, ¿qué cambiaría ella a la iglesia? ¿Qué le cambiaría a la iglesia? Y ella dijo, cambiaría yo. Porque no se trata de decirle a otros lo que tienen que hacer o lo que tienen que cambiar. Se trata de que yo tengo que cambiar. Y esta santa estaba muy clara en eso. Entonces, se purifica mediante la limpieza de sus miembros. Así se limpia la iglesia. Esto significa que Jesús desea con perfecto celo expulsar todo pecado de tu alma, limpiando la impureza que te impide cumplir tu papel esencial como miembro de su cuerpo. A veces nos relajamos en nuestro propio compromiso de purificarnos. Nos acostumbramos fácilmente a los pecados que cometemos y formamos hábitos difíciles de romper. Cuando esto sucede, es útil reflexionar sobre la historia de la purificación del templo y verla como el deseo de Jesús de purificar nuestra alma. En ocasiones necesitamos ser sacudidos, desafiados, confrontados y animados con el celo inquebrantable del corazón de nuestro Señor. Reflexionemos hoy sobre esta poderosa imagen de Jesús con sus látigos echando todo lo que hacía impuro el templo. Y al hacer esto, implícala a tu propia vida. Quienes vendían y compraban en el templo debieron quedar impactados por el celo y las acciones de Jesús. Por eso los judíos le preguntaron, ¿quién te hace pensar o qué te hace pensar que tienes autoridad para hacer todo lo que estás haciendo? Si te has acomodado a tus pecados, a esos vendedores que están ahí acomodados haciendo su negocio, los pecados que se acomodaron en ti, procura que este impacto realmente te despierte. Permite que el celo de nuestro Señor te conmueva y comprende que sus acciones purificadoras son actos de amor. Son con los que desea liberarte para que seas un miembro más pleno en su santa iglesia. Estas lecturas nos hacen también darnos cuenta de que al mismo tiempo que Jesús siente celo por la casa, el templo estructural donde le damos culto al Señor, San Pablo nos recuerda que nosotros también somos el templo de Dios. Entonces es como en dos realidades, la realidad física donde se reúne la iglesia, a la que llamamos templo, y la realidad interior que llevamos por dentro, como piedras vivas en la construcción del templo. Entonces ambas realidades necesitan atención. Cuando estamos en el templo, necesitamos darle realmente importancia y respeto a ese edificio donde se reúne la iglesia, y nos comportamos y nos vestimos de acuerdo a dónde estamos. Y cuando nos referimos a nuestra realidad como cuerpo, que Jesús habita dentro de nosotros, somos el templo, también nos recordamos de nuestra realidad de tratar con respeto, amabilidad y amor a otros que también son templo de Dios, y a tratar nuestro templo, nuestro propio cuerpo, con dignidad y respeto, y sobre todo sacando de él, de nuestra alma, todo aquello que le ensucie, que nos impida mostrarnos como Dios quiere que nos mostremos, como templo puro y habitáculo de su divinidad, porque Él mora en ti y mora en mí. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Y seguiremos en contacto, si Dios lo permite, a través de este canal. Chao, chao.